Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Profit Academy. Hoy traemos un tema que estoy seguro te va a parecer muy interesante. Es uno de los temas más recurrentes en el mundo del fitness y es algo que todo el mundo desea tener, los abdominales. Si quieres conseguir unos abdominales perfectos sin hacer infinitos ejercicios de abdomen, estás en el lugar adecuado. ¿Y cómo es eso de que para tener abdominales no es necesario hacer infinitos ejercicios de abdomen? Porque realmente todos tenemos un recto abdominal, simplemente está tapado por la grasa que rodea el abdomen. ¿Qué hay que hacer para que se vean? Reducir esa grasa. ¿Haciendo muchos abdominales puedo reducir la grasa del abdomen? Una de las falsas creencias y errores más comunes y más extendidos. No, no es posible. No es posible perder grasa de manera localizada. Bueno, ¿y cómo es esto de que no puedo perder grasa localizada? Porque la grasa se pierde de manera generalizada en todo el cuerpo. Baja tu porcentaje de grasa de manera generalizada. Por lo tanto, no es de la zona que tú quieres lucir el abdomen, no es posible perder solo grasa de ahí, ni haciendo muchos abdominales, ni haciendo ninguna otra cosa. ¿Cómo puedo entonces bajar el porcentaje de grasa de forma generalizada para conseguir lucir mis abdominales? Bueno, a través de un principio muy sencillo, el balance energético negativo. Los alimentos que ingiero, yo obtengo una energía de ellos y yo gasto una energía con la diferencia entre ellas si queda un balance energético negativo, o sea, yo he gastado más energía de la que he obtenido desde los alimentos ingeridos, poco a poco conseguiré reducir ese porcentaje de grasa. Bueno, para comprender esto necesitamos explicar los diferentes gastos que podemos tener. Metabolismo basal, gasto energético que tiene el organismo para cumplir las funciones vitales en reposo. Luego, el gasto que se genera del proceso de los alimentos. Yo ingiero un alimento, en el proceso al procesar el mismo para extraer sus nutrientes, también tiene un gasto. Después tenemos la actividad física, bueno, pues la parte del día en la que entrenamos, 1 hora y media, tiene un determinado gasto. Y después está el NEAT, ¿vale? Es el gasto energético que no proviene de la actividad física. Proviene de ir caminando al trabajo, limpiar la casa, etcétera. Al final son muchas más horas. El entrenamiento, pensemos, vamos a poner que es 1 hora y media. Realmente son muchas más horas al día en las que estoy trabajando, estoy jugando con mi perro, etcétera. Ese gasto normalmente va a ser superior en personas activas, evidentemente. En personas que llevan una vida muy sedentaria, que van del sillón al coche, del coche al trabajo a estar sentados, pues no tendrán ese gasto. Pero ese gasto nos puede ayudar mucho a la hora de crear un balance energético negativo. O sea, puede ser un factor clave en ello, porque ¿qué puedo con el entrenamiento quizás de ese gasto energético que puede ser un 15%, un 10%, el resto del porcentaje de gasto energético puede venir gran parte del NEAT, de, como digo, las actividades que no provienen del deporte, de una actividad física. Ahora te voy a decir por qué sí tienes que hacer abdominales. La genética juega un papel muy importante aquí. Entonces, lo primero es saber qué es un somatotipo. Es el aspecto de la composición corporal, o sea, la forma que tiene tu cuerpo determinada por la genética. De forma muy sencilla explicado, el método más utilizado es diferencia entre 3. Ectomorfo, formas delgadas, lineales. Mesomorfo, formas que tienden a ser más musculadas. Y endomorfo, formas redondeadas. Dependiendo del somatotipo del que partas, es cierto que estás más cerca o menos cerca de tu objetivo, pero no te desanimes, con la constancia y el método está en tu mano conseguirlo.
Unos pequeños consejos. No ponerse retos poco reales, digamos. O sea, la pérdida de grasa es una cosa visible y que pasa, pero es un proceso lento. Entonces, si nos ponemos, nos exigimos demasiado o ponemos metas no muy reales, es fácil que nos desanimemos. Luego, necesitamos mantener una línea de energía al día, o sea, tenemos que trabajar y cumplir con muchas cosas a lo largo del día. Por lo tanto, tenemos que llevar una alimentación que realmente nos dé un sustrato energético, al menos para mantenernos vitales, ¿no? Para poder hacer pues, lo que tengamos cada día. Pues, hay gente que tiene que cuidar de sus hijos y el trabajo, tienes que entrenar. Por lo tanto, necesitamos crear hábitos saludables de alimentación, de ejercicio, mantener un balance negativo continuado, sobre todo continuado es la palabra aquí importante, ¿vale? Y bueno, a través de la alimentación y del ejercicio vamos a conseguirlo. Solo hay que tener paciencia y, como decía antes, poneros objetivos reales. Ahora sí, este es el punto en el que os voy a decir los motivos de por qué sí tenéis que hacer abdominales. El primero que hemos visto era estética, pero para mí hay algunos más importantes, como por ejemplo la transferencia que puedas tener a otros ejercicios. Tener una línea media fuerte, un core fuerte, tiene mucha transferencia a otros ejercicios, a deportes o incluso la salud. Dirás, ¿qué tiene que ver la salud con los abdominales? Uno de los motivos más importantes es la higiene postural, que al final deriva en otras cosas. No tener una zona media fuerte, estable y equilibrada va haciendo, bueno, pues que cada vez tengamos peores posturas, pensar que, bueno, pues tenemos que estar sentados en el trabajo un montón de horas o estudiando. Cuando llegamos a casa estamos cansados, nos tumbamos en el sillón de mala manera porque estamos más cómodos. Al final, por comodidad, van manteniendo cada vez peor postura. Y con el tiempo es más difícil corregir esa postura y estar cómodo con una postura correcta. Por lo tanto, se va degradando cada vez más esa higiene postural. Ahora pasemos a la otra parte. Por transferencia a otros movimientos, otros deportes, básicamente por rendimiento. Pensar que tiene una transferencia, un core fuerte, una zona media estable y potente, tiene una transferencia positiva a casi todos los movimientos multiarticulares. Una de las funciones es la transferencia de fuerza entre el tren inferior y el tren superior y viceversa. Pensar que es el nexo, por lo tanto, siempre que queramos ejercer una fuerza de manera vertical desde el tren inferior al tren superior, va a pasar obligatoriamente por la zona media, ¿vale? Entonces, tiene una transferencia brutal. Tener un core fuerte te va a dar un punto extra en todos esos ejercicios multiarticulares que puedas hacer. Además, por funcionalidad, porque sí, no solo tiene la función de la flexión, no, la estabilización. Además, la estabilización es la función que más se utiliza, durante todo el día. Caminando, corriendo, al final la estabilización va a ser un punto clave. Por lo tanto, una de las maneras de entrenar el core y una de las que no se utiliza tanto es eso, a través de ejercicios estabilizadores. Me dirás, ¿qué tipo de ejercicios son estos o con qué tipo de ejercicios puedo mejorar? Ejercicios isométricos sí, hoy día se utilizan muchísimo, cada vez son más conocidos, son ejercicios estabilizadores y además, el punto que yo quiero aclarar aquí es que no solo hay que trabajar la musculatura externa, hay que trabajar la musculatura interna, la musculatura profunda, ¿vale? Sí, estos ejercicios isométricos pueden llegar a trabajar la musculatura profunda, pero aún hay otro tipo de ejercicios que pueden trabajarla todavía más, los abdominales hipopresivos. Antes de pasar a explicar los abdominales hipopresivos y sobre todo decir una superventaja que tienen, que te va a volar la cabeza porque es impresionante,
tengo que decir que hay una parte, cuando hablo de zona media o centro o core, siempre, por supuesto, entra el cuadrado lumbar, está incluido. Vale, parece que la zona lumbar es lo que nadie quiere trabajar o la parte más odiada o que siempre se intenta evitar. Bueno, pues al final es un músculo agonista del recto abdominal y es súper importante trabajarla, tener un equilibrio entre ambos. O sea, que te recomiendo que si quieres tener unos abdominales fuertes, un core estable y en la zona media potente, trabajes la zona, bueno, pues el cuadrado lumbar completo. Luego también tengo que decir que los abdominales son un músculo como otro cualquiera, por lo tanto hay que darle el mismo tratamiento que a los demás músculos. O sea, necesitan cumplir el mismo tridente que siempre digo de ejercicio, alimentación y descanso. Igual que cualquier otro, es necesario para que tenga una supercompensación, un crecimiento y para pues conseguir las ventajas del entrenamiento que hemos llevado a cabo. Y después comentar que esta, no sé, como leyenda de las partes del abdomen, o sea, yo ayer hice, en el parque estuve entrenando abdomen inferior. Pues no estuve entrenando abdomen inferior, porque no es tanto así, es que el abdomen sí puedes, entre comillas, incidir en unas zonas más que en otras, evidentemente dependiendo del ejercicio que hagas, pero lo cierto es que hay que verlo y pensar en él como un todo, y que cuando estás entrenando oblicuo también está el recto abdominal activo. Entonces realmente no lo entrenas por partes, no hay que pensar en él por partes, para empezar, porque puede haber un sobreentrenamiento, porque no, ayer es que hice oblicuo, esta mañana he hecho no sé qué y esta tarde voy a hacer inferiores. No, estás todo el rato entrenando el abdomen completo, ¿vale? Porque lo estás activando de manera completa, incidiendo en unas partes más que en otras, eso es cierto. Pero esto es un problema que puede llevarnos al sobreentrenamiento, que sabemos que el sobreentrenamiento pues no nos viene bien para el crecimiento. Abdominales hipopresivos, ahora sí. Fortalecen la musculatura interna, el oblicuo interno, el transverso, consiguen equilibrio con la musculatura externa, finalmente obteniendo ese equilibrio, esa fortaleza y sobre todo estabilidad. Pero además tienen una ventaja que seguro que no te imaginabas, una ventaja desde el punto de vista estético: reducen el perímetro abdominal. Seguro que en alguna ocasión has tenido una comida muy copiosa y has notado cómo se te dilata el abdomen. De hecho, esta típica frase de me tengo que desabrochar el botón del pantalón para poder seguir comiendo, bueno, pues es muy visual, ¿no? Bueno, normalmente esto pues desaparece a las horas o al día siguiente, pero cuando es por un periodo en el que has engordado, que has estado comiendo más de la cuenta, el abdomen se va dilatando, y cuando recuperas tu peso y consigues el porcentaje de grasa deseado, bueno, pues tienes una pequeña dilatación del abdomen. ¿Cómo se consigue reducir eso? A través de los abdominales hipopresivos. Seguro que en alguna ocasión habéis visto a alguna persona con un porcentaje de grasa bajo, en el cual tiene un recto abdominal muy marcado, pero con una dilatación abdominal, con una barriga, entre comillas, o sea, que no tiene el vientre plano. Bueno, pues eso es debido a lo que hemos comentado antes, y la solución pasa por hacer abdominales hipopresivos. Son muy efectivos, hay muchos tipos, en otro vídeo los investigaremos más a fondo, pero aquí dejo ese dato para quien le interese. Bien, ahora que hemos hablado del perímetro abdominal, vamos a continuar hablando de la pérdida de grasa, pero lo vamos a relacionar con ese perímetro abdominal. Hasta ahora lo habíamos visto por estética, pero vamos a pensarlo desde el punto de vista de la salud, porque bien, por estética está bien, todo el mundo quiere ese tipo de estética, pero un perímetro abdominal grande está relacionado directamente con grandes índices de grasa visceral y relacionado con enfermedades metabólicas. Previamente hay que saber que la grasa es una manera que tiene el cuerpo de acumular energía. La almacena en los adipocitos, que son las células que forman el tejido adiposo.
hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de grasa que se almacenan en diferentes zonas y que no son iguales. Vamos a diferenciar entre cada una de ellas. Vamos a ver 3 tipos. Primera, intramuscular, se acumulan en las fibras musculares, no tienen ningún riesgo y se acumulan en muchísima menor cantidad que los otros 2 tipos. Segundo, subcutánea, en la piel. Esta es la que comentábamos al principio, que no deja que se vea nuestro recto abdominal. Y bueno, viene determinada por genética y por influencias hormonales, dependiendo del sexo. En los hombres se suele acumular en la zona abdominal. Está más por estética. La visceral, la adiposidad visceral, también está en el perímetro abdominal, pero interna, en la grasa que recubre los órganos internos. Esta sí que es más por salud, está relacionada con enfermedades metabólicas, como puede ser enfermedades coronarias, colesterol, hipertensión. Bueno, al final esos cúmulos de grasa sí que hay que tenerlos controlados porque ya no es por estética, sino por salud. Hay que decir que la grasa visceral es totalmente normal en depósitos relativamente bajos y que estas barrigas prominentes y estos depósitos excesivos generalmente vienen dados por hábitos de vida poco saludables. Se puede corregir a través de una buena alimentación y a través de la actividad física. Finalmente, la solución está en nuestras manos. Como siempre, desde aquí decimos que hay que adoptar un estilo de vida saludable, con hábitos de sueño, con hábitos de actividad física y con buenos hábitos de alimentación. Esperemos que os haya gustado el contenido de este vídeo. Si es así, darle al like, suscribiros al canal y nos vemos en próximas publicaciones.